el parcial y el 20 terminamos con el último equipo de práctica. Y el viernes 21 espero que me puedan regalar unos 10-15 minuticos para que nos veamos y darles las notas definitivas. ¿Preguntas sobre esta parte del cronograma, las fechas y los horarios? Bueno, entonces se debe suponer que no hay preguntas, que ese silencio dice que todo está muy bien. Entonces voy a empezar a compartir pantalla, muchachos, con la presentación del día de hoy. Listo. ¿Ya se puede ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, como les comento, vamos a empezar a ver la parte del sistema cardiovascular. ¿Hay alguien prendió el micrófono? Adelante. Profe, buenas tardes, qué pena. Es que viendo la fecha, no sé si estoy mal, dice 14 de junio, pero cae un viernes y dice hora 6 y nosotros tenemos cardio. Pues yo tengo O no sé si estoy apartado mal. el viernes 14, 4 a 6. O sea, fue lo que está estipulado en el horario. ¿En ese horario tienen clase? Espere, profe, vuelvo a revisar y ya le confirmo. Sí, porfa, porque me basé en el horario que me pasó el doctor Sánchez. Pero pues si hay algún error, por favor me lo hacen saber para tomar medidas para corregir la fecha. Es que dice a las 5 y a las 6, pero sería a las 4 y a las 5, ¿no? Ah, sí, aquí. Ok, ya les entendí cuál es el asunto. Ah, aquí sería 4 de la tarde y 5, ¿no? Sí, creo que puse el horario de el jueves. Ya entendí que se refiere. Listo, entonces el equipo 1 y 2 van a quedar a las 4 de la tarde, el equipo 3 y 4 quedan a las 5, de 5 a 6. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, muchachos, antes de empezar? Bueno, veo que no. Listo. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar ya la parte del sistema cardiovascular y pues vamos a empezar a mencionando que el sistema cardiovascular pues es aquel sistema que encontramos en el cuerpo humano que transporta sangre, linfa a diferentes tejidos del cuerpo y pues viceversa. Eh, Cuando nosotros hablamos de los elementos que constituyen este sistema cardiovascular, estamos hablando que hay células, hay diferentes sustancias que se transportan a través de la sangre, ¿sí? Algunas son nutritivas, algunas de desecho, hormonas, anticuerpos, entre otras. El sistema cardiovascular está constituido por tres grandes grupos de elementos. Todo lo que les estoy mencionando aquí es desde el punto de vista histológico. Recuerden que ese es el panorama que les doy, o ese es el enfoque que yo les estoy dando en esta clase. Y pues esta división comprende el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Entonces, pues lo que hace el sistema cardiovascular pues es llevar toda esta sangre desde el corazón a diferentes tejidos y viceversa. Cuando hablamos del transporte que hay de esa sangre a diferentes tejidos, pues estamos hablando de que se forman dos circuitos principales. El primero se conoce como el circuito menor y el otro se conoce como el circuito mayor. Aquí en este GIF queda claramente establecido que cuando hablamos de la circulación menor, nos referimos a la circulación pulmonar y aquí es el intercambio de sangre que hay entre el corazón dirección hacia los pulmones. Y como es una pequeña distancia que se recorre, pues por eso hablamos de una circulación menor. Sin embargo, también tenemos una circulación mayor en donde ocurre un intercambio de sangre desde el corazón hacia diferentes tejidos y células de todo el cuerpo. Al ser una mayor distancia, por eso lo conocemos como circulación mayor. Entonces,
Teniendo en cuenta esto, pues vamos a empezar con la histología del corazón. Como les digo, la clase de hoy nos vamos a enfocar únicamente en el corazón. Entonces, macroscópicamente podemos decir que en esto es un corte, estamos viendo un corte anatómico de este corazón, y aquí está seccionado en un plano oblicuo, entonces para poder ver todas las cavidades cardíacas que aquí se están señalando. Entonces, en primera instancia, debo mencionar que está dividido, pues tiene dos aurículas, tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, tenemos un ventrículo derecho, tenemos un ventrículo izquierdo, tenemos un tabique que permite la separación entre los dos ventrículos, conocido como tabique intraventricular, y asimismo también tenemos un tabique interauricular que va a permitir separar la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Otra cosa que quiero que veamos aquí son las válvulas. Tenemos la válvula tricúspide aquí en esta zona señalada claramente. Y del otro lado tenemos la válvula mitral. Entonces, dentro de los componentes macroscópicos del corazón, estamos hablando de la constitución de estos dos auriculares, los ventrículos, los tabiques y las válvulas que aquí estamos viendo. Obviamente, también debemos considerar que aquí al corazón tenemos la vena pulmonar, tenemos la arteria pulmonar izquierda, aquí justamente en esa zona tenemos la aorta, y pues básicamente el corazón va a ser el encargado de impulsar la sangre a diferentes partes del cuerpo. Entonces, como les mencionaba previamente, la circulación sanguínea pues va desde el corazón hacia los pulmones, y pues básicamente ese transporte de esa sangre ocurre siguiendo este circuito. Tenemos sangre que está acumulada en la aurícula derecha, ella va a viajar hacia el ventrículo derecho, pasa por la válvula pulmonar, toma por las arterias pulmonares, llega hacia los pulmones y con esto se completa el circuito pulmonar, o también conocido como la circulación menor. Posterior a esto sale la sangre oxigenada desde los pulmones, pasa por las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda, posteriormente atravesando la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo, atraviesa la válvula aórtica y pues básicamente se mueve por toda la aorta hasta llegar a diferentes partes del cuerpo, lo que constituye en este sentido el circuito mayor o conocido como el circuito sistémico del fluido de la sangre. Entonces, cuando nosotros hablamos directamente del corazón, nosotros decimos que el corazón tiene principalmente estos cuatro elementos. Tiene una estructura muscular, ¿sí? Tiene una estructura esquelética fibrosa, un sistema de conducción y un sistema de vasos coronarios. Entonces, dentro de la estructura muscular, pues el principal tipo de músculo que vamos a encontrar es el músculo cardíaco, cuya principal función es impulsar la sangre desde el corazón hacia las diferentes salidas. También se dice que el esqueleto fibroso está constituido o se observan cuatro anillos fibrosos. También se encuentran los trígonos fibrosos y una porción membranosa de los tabiques. Entonces, esto constituye la parte esquelética del corazón, por así decirlo. Y tenemos también un sistema de conducción, en donde estamos hablando que hay unas células musculares cardíacas modificadas que son capaces de producir impulsos eléctricos y que pueden desplazarlo desde la aurícula hacia el ventrículo y de tal manera permitir que el corazón pueda bombear sangre hacia diferentes partes. Por último, estamos comentando que también tiene un sistema de vasos coronarios constituido por dos arterias coronarias y venas cardíacas. Entonces, cuando nosotros hablamos principalmente de el esqueleto fibroso del corazón, estamos hablando que, pues aquí en esta imagen que estamos visualizando, pues estamos viendo un lugar donde se retiraron las aurículas para poder observar los anillos fibrosos que constituyen el corazón. Entonces aquí tenemos el anillo fibroso que se encuentra en la parte externa de la válvula tricúspide. También encontramos de este lado el otro anillo fibroso, aquí lo podemos ver del tronco pulmonar, y aquí tenemos el anillo fibroso de la aorta. Estos anillos están separados entre sí a través de trígonos fibrosos, el izquierdo, el derecho principalmente, y pues estamos viendo una porción membranosa del tabique interventricular aquí en esta zona, y vemos acá también el ligamento del cono. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo está constituido
este sistema o este esqueleto fibroso del corazón desde un punto de vista macroscópico. Pero como lo que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista de este módulo que es histológico, pues vamos a hablar de los elementos histológicos que componen la pared del corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de las paredes del corazón, el corazón tiene tres capas muy importantes. Tenemos el epicardio, el miocardio y el endocardio. Y pues aquí en esta diapositiva les estoy mostrando cómo están constituidas la capa desde la capa más externa hacia la capa más interna. Y en el caso del epicardio estamos hablando que presenta una capa de células mesoteliales. Ahorita más adelante les voy a mostrar unas imágenes histológicas en donde vamos a hacer una identificación de estas células mesoteliales. También hay la presencia de bastante colágeno asociado con tejido conjuntivo. También hay la presencia de tejido adiposo y efectivamente es el epicardio donde se encuentran vasos sanguíneos y algunos nervios. Estos nervios, como voy a comentar más adelante, pues son nervios que constituyen el sistema nervioso autónomo. Por otro lado, tenemos la segunda capa, la que se encuentra justo en la mitad del corazón, que es el miocardio, y como su nombre lo indica, pues es la parte muscular. Y el tipo de músculo que vamos a encontrar aquí, por obvias razones, es el músculo cardíaco. Y hay que mencionar que en las aurículas, este músculo cardíaco, esta capa de miocardio, es mucho más delgado que en los ventrículos. Por último, la capa más interna de la pared del corazón es el endocardio, y pues esta presenta una capa interna de endotelio, tejido conjuntivo subendotelial, células de músculo liso y una capa profunda de tejido conjuntivo. Entonces, como les decía hace un momento, la idea es que les voy a mostrar estos elementos en diferentes tipos de cortes para que podamos identificar. Pero antes de pasar a los cortes, coloqué este esquema en donde les estoy mostrando las diferentes capas del corazón aquí del lado derecho. Aquí en el lado derecho estamos viendo el endocardio, el miocardio, que es una capa bastante gruesa, bastante amplia, el epicardio, y este epicardio pues está constituido como por dos partes, la hoja visceral y la hoja parietal. Y en la mitad tenemos la cavidad pericárdica. Entonces, teniendo en cuenta esto, al final, la manera más externa, tenemos una capa de tejido adiposo, y aquí podemos ver del lado izquierdo justamente cómo el pericardio pues permite que el corazón quede envuelto por esta capa de tejido específicamente. Si les muestro otro esquema antes de pasar a la histología, estamos haciendo un acercamiento de aquí donde se encuentra el rectángulo y estamos visualizando justamente las capas que les acabo de mencionar. Tenemos el endocardio, que es una capa bastante delgada, como lo he mencionado hace un momento. Tenemos el miocardio, que es una capa bastante amplia. Tenemos el pericardio, la capa visceral, la capa parietal y en medio la cavidad pericardial. Entonces, como nos estamos dando cuenta en esta imagen, pues hay una serie de células que se van empaquetando, que se van organizando, dependiendo de la capa de la pared del corazón que nosotros estemos visualizando. Entonces, a continuación vamos a empezar a ver cada una de estas capas para que de esa forma podamos identificar cada uno de los elementos que se encuentran en ellas. Entonces, empezamos con el endocardio. En este pequeñito esquema que les estoy mostrando del lado izquierdo, se encuentra marcado con una línea de color amarillo lo que representa el endocardio, la capa en donde se encuentra esta capa de la pared del corazón. Entonces, como su nombre lo dice, pues es la capa más interna del corazón y como les menciono, pues estas capas en los ventrículos son muchísimo más pequeñas y pues básicamente les voy a mostrar un corte histológico de un corazón de manera general. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en este corazón? Estamos viendo varios elementos. De este lado tenemos la aurícula, aquí tenemos otra aurícula, tenemos aquí el ventrículo, aquí tenemos el otro ventrículo. Aquí se pueden observar los rezagos del lugar donde se encontraba la válvula tricúspide, aquí se encontraba la válvula mitral y pues básicamente aquí los ventrículos se ven bastante pequeños, se ven colapsados, ya que este corazón, este corte, se colapsó en el momento de la realización de la histología. Entonces, como les comentaba, justamente acaban de aparecer los nombres de los sitios que les acabo de señalar y así se ve el corazón, pues de manera general. Pero como les comento, la intención de esto es mencionar o ir identificando las características histológicas de
cada una de las capas de las paredes del corazón. Entonces, a continuación les voy a mostrar una imagen en donde podemos visualizar el endocardio desde una vista bastante acercada de este endocardio, y estamos viendo este corte que está teñido con una hematoxilina eosina. Entonces, aquí lo que nosotros estamos visualizando son los rasgos característicos que podemos encontrar en el endocardio. En primera instancia tenemos que la pequeña una célula o una capa de células planas, aquí, tejido epitelial simple, y esta capa es conocida como el endotelio. Posterior a esto vamos a encontrar fibras de colágeno en esta zona que va a representar el tejido conjuntivo denso, aquí en esta zona. Por eso se ve mucho más densa la coloración o la tinción. Posterior a esto vamos a ver algunas fibras de músculo liso en esta capa, en la capa del tejido conjuntivo, y posterior a esto vamos a encontrar aquí las fibras de Purkinje, que como vamos a ver más adelante, pues son elementos importantes del sistema de conducción eléctrica del corazón. Y por último vamos a encontrar en esta parte pues fibras musculares cardíacas que están asociadas con el endocardio. Pero como les comentaba, aquí pues estamos viendo un acercamiento de estas áreas. Si nosotros viéramos esto desde un punto de vista más general, pues veríamos algo como esto. Tenemos toda esta parte desde este extremo hasta este extremo, es endocardio. Esto que ya vemos aquí abajo ya es miocardio, no le vamos a ahorita prestar mucha atención. La línea punteada delimita el endocardio del miocardio. Y pues vamos a empezar a mostrar las capas del endocardio desde la parte más interna hacia la más externa. Entonces estamos viendo aquí un endotelio cuya principal característica es que es un tejido epitelial plano de una sola capa de células, y estamos observando posteriormente a esto una capa que se encuentra debajo del endotelio, que se llama una capa subendotelial, en donde encontramos tejido conjuntivo denso. Entonces esta capa es bastante rica en colágeno. Por eso aquí estamos señalando las fibras de colágeno. También podemos encontrar algunas fibras de tejido muscular liso, aquí en esta zona, algunos fibroblastos, obviamente, para producir las fibras de colágeno, y aquí debajo de la capa subendotelial vamos a encontrar la capa mioelástica. Y esta capa mioelástica, pues lo que le va a permitir es que se pueda ensanchar o acortar dependiendo de la presión sanguínea que vamos a encontrar teniendo contacto pues con el contenido sanguíneo. Y pues por último, la última capa que encontramos aquí es la subendocárdica, que es lo que constituye la separación entre el endocardio y el miocardio específicamente hablando. Algunos autores mencionan que es aquí en el endocardio donde nosotros podemos ver algunos vasos sanguíneos, ¿sí? De hecho, pues se pueden ver aquí en algunos lugares donde podemos encontrar vasos sanguíneos, pero no en todos los cortes histológicos son fáciles de identificar estos vasos. Continuando con esto, vamos a pasar a la otra capa del corazón. Estamos hablando del miocardio. El miocardio hace referencia a la capa media de la pared del corazón, y en este esquemita de este corazón pues es la que se encuentra señalada en color verde. Entonces, pues básicamente les muestro otra vez el corte histológico del corazón completo, y pues ahorita vamos a hablar de esta capa de músculo que encontramos aquí en esta zona, en la capa más amplia de la pared del corazón. Entonces, pues básicamente estamos hablando que este miocardio es lo que permite que el tejido de las paredes del corazón se pueda fijar específicamente al esqueleto cardíaco fibroso que hemos mencionado anteriormente. Entonces, continuando con esto, vamos a mostrar un corte histológico teñido con hematoxilina eosina, en donde vamos a identificar únicamente la capa del miocardio. Y en este miocardio, lo primero que quiero que veamos es que las células que estamos visualizando aquí son miocitos, pues son tejido muscular cardíaco, y estos miocitos pueden tener un solo núcleo o pueden haber miocitos que puedan tener dos núcleos al mismo tiempo, o sea que son mononucleados o binucleados.
Estos miocitos, pues normalmente en el tejido cardíaco se pueden llegar a ver límites entre estas células miocíticas en este tejido, y esas líneas se ven como estas líneas blancas que estamos visualizando aquí, y están constituidas por una estructura similar a esto que les estoy mostrando a la derecha. Estos espacios que generan los límites entre célula y célula son los que constituyen los espacios que hay o que se pueden visualizar aquí entre algunas células. Y esos espacios que permitimos que visualizar es lo que conocemos con el nombre de discos intercalares. Entonces, los discos intercalares no son más que las separaciones de las células miocíticas o de miocitos, y justamente tienen estas terminaciones como la imagen que estoy mostrando acá en la derecha. Y de esa manera se puede delimitar las células que componen este tejido muscular cardíaco. Entonces, si nosotros hacemos ahorita una revisión de otra imagen histológica, en esta otra imagen lo que se hizo fue una tinción de Mallory-Hassan, y esa tinción de Mallory-Hassan lo que nos está permitiendo es identificar diferentes partes de este tejido. Principalmente estamos viendo en color azul pues el tejido conjuntivo. Entonces, toda esta parte que estamos viendo en este corte completamente es miocardio. Aquí en la N estamos viendo los núcleos de las células de los miocitos que componen esta capa muscular. Y algo que es importante mencionar es que eh, esto que está señalado como FN, estas zonas que estamos viendo aquí, pues son fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas pues son parte importante del sistema nervioso simpático y parasimpático. Posteriormente a esto también estamos viendo que las flechas están señalando unas líneas, y estas líneas son las que permiten visualizar la separación entre los miocitos. Y a estas líneas se les conoce como los discos intercalares. Otra cosa que es importante visualizar en esta imagen es que tenemos capas de tejido conjuntivo claramente establecidas. El tejido conjuntivo se marca con la tinción de Mallory-Hassan en un color azul. Entonces podemos ver que en el miocardio, aunque abunda dramáticamente la cantidad de tejido muscular cardíaco, también podemos encontrar tejido conjuntivo asociado con estas células que podemos visualizar aquí en esta área. Les comentaba hace un momento que el tejido que podemos ver en esta capa de la pared del corazón, conocido como miocardio, puede variar en grosor entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, a continuación les muestro una imagen también teñida con un corte de corazón teñido con hematoxilina de eosina, y les estoy mostrando aquí en la parte superior la pared ventricular, perdón, la pared auricular, aquí la estamos visualizando. Entonces, aquí lo que quiero que visualicemos es que toda esta capa que estamos viendo aquí es tejido cardíaco, músculo cardíaco, y veamos que esta capa de miocardio es muchísimo más pequeña, más angosta, que toda esta capa de miocardio que podemos visualizar en la pared de los ventrículos. Entonces aquí estamos viendo una diferencia muy grande entre el grosor que tiene el miocardio en la aurícula versus el grosor que tiene esta capa en los ventrículos. Entonces, pues aquí estamos visualizando, además de eso, aquí en esta imagen, pues nos están haciendo un repaso sobre las diferentes capas que componen al corazón, a la pared del corazón, y pues las puntas de flecha nos están mostrando, pues básicamente al endocardio, ¿sí? Que en esta zona. Luego tenemos al miocardio, y la última capa que no hemos visto todavía, pues se refiere al epicardio. Entonces, concluyendo, el miocardio en la aurícula es una capa de músculo esquelético bastante pequeña en comparación con la que podemos encontrar en el ventrículo, y esto lo pudimos observar teniendo la información de esta placa, en donde se hizo la comparación de los dos componentes, tanto de la aurícula como del ventrículo. Por otra parte, también podemos ver una diferencia en el grosor del miocardio cuando hablamos de los dos ventrículos, diferencias entre los dos ventrículos. Entonces, aquí en esta imagen lo que estamos viendo es un corte horizontal a través de los ventrículos cardíacos. Aquí tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral aquí, exactamente.
Tenemos tejido o músculo papilar posterior, la válvula tricúspide aquí en esta zona, pero lo que quiero mostrar es que el grosor del miocardio que tenemos aquí en esta zona del ventrículo derecho es muy delgada en comparación con el miocardio que tenemos en las paredes del ventrículo izquierdo. Aquí estamos viendo que el grosor es muchísimo mayor en el izquierdo que en el derecho. Entonces, como les mencionaba anteriormente, pues estas son diferencias histológicas que nos van a permitir identificar en qué parte de la pared del corazón nos podemos encontrar, teniendo en cuenta estas características que les acabo de mencionar. Además de esto, cuando nosotros hablamos del miocardio, también estamos hablando del sistema de conducción eléctrico que tenemos en el corazón. Entonces, a continuación vamos a hablar un poco de este sistema de conducción. Tengo este GIF que resume bastante bien lo que ocurre con la producción y transmisión de los impulsos eléctricos dentro del corazón. Entonces, como nosotros sabemos, el impulso eléctrico se origina en el nódulo sinoauricular, en esta parte de la aurícula, y pues básicamente ahí se produce este impulso cardíaco. Esas células que componen este nódulo sinoauricular son capaces de producir las corrientes eléctricas que más adelante nos van a permitir bombearlas. El nódulo sinoauricular, que se encuentra en la aurícula derecha, pues es el lugar por donde desemboca la vena cava superior y deposita toda esta sangre aquí en el corazón. Entonces, esto permite que esta sangre se pueda mover en diferentes partes del corazón. Este nódulo sinoauricular es capaz de dividirse en 3 vías internodales y esas 3 vías internodales se conocen con el nombre de media, posterior y anterior. Estas ramas o vías internodales van a llegar finalmente al nódulo auriculoventricular. Y una vez que llegan aquí a este nódulo auriculoventricular, lo que va a permitir es que viaje ese impulso eléctrico desde el nódulo sinoauricular hasta el nódulo auriculoventricular. Posterior a esto, de este nódulo auriculoventricular va a emerger una rama que luego se va a bifurcar en el tabique que estamos viendo aquí que separa los dos ventrículos. Y esta rama que sale del nódulo auriculoventricular antes de ramificarse se conoce como las de His. Una vez que ella se bifurca, cada una de las ramas se les conoce como las ramas de His. Y una vez que llega a la base de los ventrículos, va a entrar cada rama, cada ventrículo, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo, y se empiezan a ramificar. Esas ramificaciones que vemos en cada uno de los ventrículos se les conoce como las fibras de Purkinje. Entonces, posterior a esto, pues básicamente la principal función del sistema de conducción es producir y transmitir el impulso eléctrico que va a permitir que la aurícula en primera instancia, a partir del nódulo sinoauricular y del nódulo auriculoventricular, se va a contraer para poder expulsar la sangre hacia los ventrículos. Y una vez que esta corriente viaja a los ventrículos, pues esta contracción de la parte ventricular ocurre 0.8 segundos después de la parte aórtica y de esta manera los ventrículos también pueden expulsar la sangre hacia diferentes vasos sanguíneos, que en grandes vasos sanguíneos que podemos encontrar en el corazón, y desde ahí se va a distribuir la sangre, bien sea por la vía menor hacia los pulmones o a la vía mayor, es decir, al resto del cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta esto que ya acabo de mencionar, estos diferentes elementos del sistema de conducción en el miocardio, pues ahora vamos a pasar a la última capa que constituye las paredes del corazón. Y la última capa es el epicardio, también conocido como pericardio. En este esquema a la derecha estamos marcando en color amarillo, con una línea amarilla, la zona en donde localizamos al epicardio. Y aquí en este otro corte del corazón, pues fue marcada con una línea de color azul, la capa que corresponde al epicardio, o también conocido como pericardio. Entonces, continuando con esta parte, pues ahora vamos a ver algunos acercamientos a estas zonas del pericardio, que como bien dijimos hace un rato, pues es la capa más externa del corazón. Entonces, pues a continuación les muestro en la imagen
en donde podemos visualizar esto que les estoy diciendo. Entonces, aquí tenemos una imagen histológica terminada con hematoxina eosina. Aquí en la parte superior estamos viendo el miocardio, ¿sí? Una gran cantidad de músculo cardíaco. Y aquí justamente están limitando con el epicardio. El epicardio tiene algunas características histológicas bastante interesantes, dado que en primera instancia, perdón, vamos a encontrar una capa muscular con fibras musculares y aquí justamente en esta capa de aquí abajo vamos a encontrar una capa de tejido adiposo. El tejido adiposo, como bien sabemos, pues no puede ser teñido con hematoxilina eosina, pero siempre que vemos esta limitación de estas células vacías, pues estamos hablando de tejido adiposo. Entonces, continuando con esto, también podemos ver vasos sanguíneos en esta parte del epicardio o pericardio, que van a permitir también alimentar al corazón. Entonces, haciendo un cambio de imagen, aquí también les muestro una hematoxilina eosina, y aquí les estoy mostrando, hasta aquí es el miocardio, como ya bien lo había mencionado, y aquí empieza el epicardio. El epicardio está constituido principalmente por una capa de tejido adiposo, y pues aquí vemos la presencia de algunos vasos sanguíneos, incluso estamos viendo la presencia de algunos nervios. Entonces, pues básicamente esta zona va a ser modelada por estos impulsos. Entonces, como bien comentaba, pues hay que hacer un acercamiento a la zona del pericardio y encontramos esto. Tenemos arteria coronaria, tenemos nervios en esta zona, la capa de tejido epitelial bastante abundante, algunos vasos linfáticos y sobre todo al final vamos a encontrar una capa de mesotelio que puede tener de 1 a 4 capas de células, justamente constituyendo la parte final del pericardio. Pero si nosotros hacemos un acercamiento mayor, pues lo vemos de esta forma. Tenemos aquí la capa subepicárdica, que es la que está llena de adipocitos, cada una de estas estructuras son adipocitos. Tenemos la capa submesotelial, que está constituido por varios fibroblastos y varias células de epitelio plano estratificado. Podemos encontrar fibras de colágeno en esta zona, porque también vamos a encontrar tejido conjuntivo. Y por último, encontramos unas células externas que pueden pertenecer al mesotelio. Entonces, ahora vamos a cambiar de una imagen a otra. Y en esta otra imagen, pues les voy a mostrar un acercamiento de esta zona del pericardio, pero es una imagen diferente a la que les estoy mostrando. Y entonces, esta zona que estamos viendo es la del tejido adiposo específicamente, y la parte de acá abajo es la capa de tejido epitelial, las células epiteliales, que se encuentran en la parte final del pericardio. Entonces, pues básicamente con estas imágenes que les acabo de mostrar, podemos hacer una distinción muy clara entre las diferentes paredes del corazón, teniendo en cuenta desde la parte más interna a la parte más externa, el endocardio, el miocardio y el epicardio. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, como les comentaba, teniendo en cuenta estas imágenes histológicas que acabo de compartirles, pues podemos diferenciar claramente entre las tres capas de las paredes del corazón, con cada uno de los elementos que les acabo de mencionar. Algunos de ellos tienen unas capas de tejido epitelial, algunos presentan tejido conjuntivo denso, algunos presentan tejido conjuntivo laxo, gran cantidad de adipocitos, entonces dependiendo de la capa de la pared del corazón en la que nos encontremos, pues van a ser las diferentes características histológicas. Muchachos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta de las imágenes que les acabo de mostrar? No, no, señora. Bueno, muchachos, entonces, teniendo en cuenta esto que les acabo de mostrar, hasta aquí vamos a dejar la parte del corazón. Por dos razones, ya terminamos la histología del corazón. Segundo, no puedo más con la garganta en este momento, estoy en clase desde hace rato, entonces ya en este momento ya prácticamente no puedo hablar. Entonces, nos vamos a ver la siguiente clase será en semana. En una semana vamos a ver vasos, vamos a ver venas, arterias, toda la parte histológica, cómo distinguirlos. Y con esa parte, pues ya terminaríamos la parte del sistema cardiovascular. Recuerden que no
que no vamos a tener clase el 7 de junio por una actividad que la Universidad del Tolima nos puso a nosotros, pero una semana después vamos a hacer el repaso. Al otro día hacemos práctica, el lunes siguiente hacemos parcial y el jueves siguiente terminamos con las prácticas. De todas maneras, espero